viruela símica o del mono, como le han llamado, cada vez acapara titulares a nivel internacional. La Organización Mundial de la Salud destaca que ya se registran más de 700 casos en al menos 27 países. Incluso Costa Rica reportó un caso sospechoso que está en observación. La viruela del mono es una rara enfermedad, menos severa que la viruela erradicada en los años 80, y según la Organización Mundial de la Salud, el riesgo global es moderado por el momento, pero es altamente probable que otros países identifiquen más casos y se dé la expansión del virus. Las investigaciones están en marcha, pero la aparición súbita de la viruela del mono en diferentes países en el mismo periodo sugiere que la transmisión puede no haber sido detectada durante cierto tiempo. Pero también en salud lo que sigue preocupando son los casos de COVID-19 en diferentes naciones que continúan con ciertas medidas para evitar la propagación en sus diferentes cepas. Y ya son casi 3 años que el mundo ha vivido en esta crisis sanitaria. En nuestro país, el mes recién pasado de mayo se reportaron más de 900 casos. Y según el Ministerio de Salud, solo hay menos de 20 personas hospitalizadas. Y aunque se ha dado un leve incremento de casos, las cifras son controlables. Y una de las grandes apuestas para atender la pandemia del COVID-19 fue habilitar este hospital El Salvador con capacidad para atender a más de 900 personas, algo que los salvadoreños evalúan muy bien. Más el manejo de la pandemia también ha sido bastante bueno. Es mucho más fácil, la verdad, porque tiene todo como más accesible. Bueno, yo trabajo acá en el hospital y tenemos todo más a la mano para poder tratar mejor al paciente y todo eso. Y es que la pandemia llegó a nuestro país justo en el momento que estábamos en el inicio de un gobierno y la actual administración tuvo que apresurarse para tomar diversas medidas y enfocar sus esfuerzos para dar dicha atención en infraestructura, atenciones, vacunación, prevención, entre otras medidas. Ahora falta esperar el rumbo que tomará el sistema de salud para atender de forma integral en estos 2 años que restan de gobierno y en las diferentes áreas que la población busca atenciones. Buenas noches, gracias por estar en Pulso Ciudadano. En este lunes 6 de junio hablaremos del tema de salud, pero también haremos una evaluación de los 3 años de gobierno en materia de salud. Hoy nos acompaña el ministro, el doctor Francisco Aladí, con quien abordaremos diversos tópicos. Doctor, buenas noches, es un gusto tenerlo en el programa por primera vez en la noche. Buenas noches, un placer de verdad siempre estar informando a la población. Creo que es muy importante todo lo que la población debe conocer acerca de los avances en la salud pública y por supuesto de qué esperar con un sistema de salud mucho más robusto para cuidar su salud. Para ponernos en contexto, se ha dado una alza dijéramos, en el tema COVID. Es decir, esto estaría pensando, doctor o ministro, en volver a endurecer algún tipo de, dijéramos, de protocolo para que las personas, dada ese relajamiento que ha habido, se vuelva nuevamente a volver, por ejemplo, obligatoria la mascarilla. Sí, yo creo que es bien importante el abordar esto porque estamos observando un incremento de casos. No quiere decir que vamos a regresar a aquel momento en el cual estuvimos con algo tan difícil como fue el inicio de la pandemia, sino que quiere decir que hoy nos estamos muy atentos a lo que está sucediendo, cumpliendo la recomendación, cumpliendo lo que hemos aprendido en el marco del COVID-19, pero también que estamos enfrentando este incremento de casos con una situación totalmente diferente y es que la mayor parte de la población está protegida y está protegida con las defensas que generan los biológicos que han sido aplicados. Estamos en un momento que está pasando una transición que viene de una situación pandémica, de una situación alarmante y difícil para varios países, que todavía lo sigue siendo para muchos, pero también una situación que está transformándose a una enfermedad que va a ser parte rutinaria de los diferentes enfermedades virales respiratorias. Con la que nos va a tocar convivir por los próximos años. Con la que nos va a tocar convivir con los próximos años. Y en esa fase estamos viendo cómo el virus va completando un objetivo fundamental en su existencia y es el garantizar la supervivencia, y la supervivencia la puede garantizar si se mantiene circulando sin generar altas letalidades de su portador, en este caso del ser humano, ¿verdad? Que es el reservorio. En ese sentido, vamos a observar cómo la vacunación, las estrategias implementadas van a tener un efecto en el cual este nuevo incremento de casos
puede llegar a generar lesiones, puede llegar a generar complicaciones en ciertos grupos poblacionales, pero no va a ser nunca parecido a lo que tuvimos en un inicio. ¿Puede pensarse en una quinta vacuna, ministro? En este momento no, la verdad que la mayor parte de la población ya está bastante inmunizada con la primera, segunda, tercera y cuarta dosis. Hay que recalcar algo, y es que la Organización Mundial de la Salud desde un momento recomendó que la vacunación debe ser su primera y su segunda dosis. Ese es el esquema regular de vacunación. Ahora, hay estudios que han demostrado cómo el aplicar una tercera dosis, como el aplicar una cuarta dosis puede generar mayor incremento de las defensas. Es más, hay estudios que demuestran que la tercera dosis es la que tiene mayor inmunogenicidad y que la cuarta dosis lo que viene es a potenciar esa inmunogenicidad que generaron las demás, en el objetivo de que al identificar una nueva variante de preocupación, lo mejor es tener reciente la memoria del proceso de vacunación que genera defensas. Ahora bien, el hecho de tener ya una primera y una segunda dosis, que es lo que la mayor parte de la población en el territorio, población meta, tiene, esto nos puede decir a nosotros, bueno, las consecuencias que va a tener la llegada de otras variantes de preocupación, pues va a ser menor de lo que podría pasar en un país que no tiene vacunación. Y esta gran cobertura que ha tenido, dijéramos, la percepción que tiene la ciudadanía es como que ya pasó la pandemia. Y eso ha hecho de que haya habido un relajamiento, dijéramos, pero creo que aquí la población tiene que estar consciente que el virus se llegó para quedarse, y esto puede significar una vacuna una vez al año, como podría ser la influenza. Muy probablemente hacia eso apunta la evidencia científica, los estudios. Es más, ya hay un grupo de la Organización Mundial de la Salud a través de la Academia de la OMS que está investigando si este va a ser incorporado en alguna vacuna, como las vacunas que usualmente tenemos para la influenza, o si va a tener una vacuna específica para los sarcovirus. Eso quisiera decir que a lo largo del tiempo se va a formular en base a la circulación de la variante que se encuentra anual, así como es en la influenza, luego se va a procesar y el año siguiente pues se colocaría una vacuna específicamente para esa en cada uno de los territorios. Esas son como parte de las investigaciones, no hay nada específico, pero es muy importante que la población tenga como muy presente el hecho de que, si bien es cierto, en este momento ya todos estamos vacunados o la mayor parte tiene sus defensas, el virus puede tener la capacidad de generar complicaciones más en aquellas personas vulnerables o que pertenecen a grupos de riesgo, adultos arriba de 60 años, personas con enfermedades crónico-degenerativas, a la cabeza personas diabéticas, hipertensas, con problemas pulmonares obstructivos crónicos, personas que han fumado por mucho tiempo. Estos grupos vulnerables son los que deben de cuidarse mucho, porque el virus ha venido para quedarse y tiene ese potencial de poder generar un ingreso hospitalario y por ende una complicación. Mucha gente ha quedado con secuelas psicológicas, físicas, ansiedad en muchos de los casos. ¿Hay alguna ruta a seguir en el sistema de salud contra ese grupo de personas? Muy importante esa pregunta. Los efectos pospandémicos, este tipo de situaciones que nos deja la pandemia ha estado bien descrito, y uno de los principales, aparte de los fisiológicos, tiene el tema de salud mental y de salud que tiene que ver mucho con el estatus psicológico que nos dejó esta pandemia. Y en ese sentido, la ansiedad, depresiones, estados obsesivos compulsivos son cuadros muy severos que están generándose con diferentes niveles de intensidad en cada uno de los diferentes grupos poblacionales. Por poner un ejemplo, hay pacientes que tienen mucha ansiedad consecuente a los efectos que dejó esta pandemia de COVID-19 o el virus en general. Hay personas que tienen también un trastorno obsesivo en el tema de la enfermedad y que tienen mucho temor de haberse contagiado, que no salen, que no regresan a una actividad normal, por las mismas consecuencias y el dolor que la población mundial experimentó a causa de esta pandemia. Sin embargo, existen ya establecidos programas de atención de salud mental. Cada uno de los hospitales tiene asignadas áreas de atención a salud mental, con lo cual definitivamente la población puede acceder. Aquí hay algo muy importante a recalcar, y es que tradicionalmente los salvadoreños, tradicionalmente los países centroamericanos, hay todavía un mito, hay todavía, digamos, un tabú acerca del tema de la atención de salud mental, que es difícil de poder penetrar, es difícil de poder quitar, porque de alguna manera las personas que dicen que tienen o que buscan ayuda donde un psicólogo, donde un psiquiatra, son tachados de que están locos, sí, y eso genera cierta dificultad para que aquella población que definitivamente esté experimentando algo pueda recibir atenciones. Hay cuadros
tan importantes de ansiedad, de depresión, que ni siquiera son identificados. Es más, las personas que lo padecen ni siquiera en este momento saben que están en un problema. ¿Y el sistema de salud está preparado para brindar este tipo de atención especializada, como diríamos, salud mental? Totalmente. El equipo del sistema de salud tiene las capacidades de la atención. Definitivamente hay procedimientos, como todos los servicios del Ministerio de Salud, que deben seguirse para poder obtener estas atenciones, pero tiene las capacidades. Uno de los puntos importantes a recalcar en la Organización Mundial fue el implementar mayor apoyo a estos temas, y eso también pues se está realizando a través de todas las gestiones que se realizan a través del Sistema Integrado de Salud. No quiere decir que pues nuestro sistema pueda tener la capacidad en este momento de poder atender de una manera impresionante el tema de salud mental. Pero no está descuidado. Pero no está descuidado, y eso es muy importante el tenerlo presente. ¿Hay alguna cifra de casos de suicidio, si se han incrementado en estos relacionados con la pandemia? Hay estadística de suicidios, no tiene que ver, o por lo menos en el país no hay una relación directa con la pandemia. Sin embargo, hay factores muy particulares en los casos de suicidio que tienen que ver en muchas ocasiones por presiones, por maltratos, y en ocasiones incluso también por situaciones sentimentales, pero no se ha logrado identificar una relación directa a los efectos postpandémicos. Todos los salvadoreños hemos sido testigos de cómo los médicos, las enfermeras, que han sido los de primera línea, incluso han ofrendado sus propias vidas para apoyar a la población. ¿Hay algún incentivo que se le esté dando, ministro, aparte de, dijéramos, de lo que es su salario normal, de lo que es la entrega? Nosotros estamos claros que la medicina es un apostolado, pero hoy en pandemia a todos nos consta de cómo ofrendaron muchos de estos médicos su vida, cómo han quedado sus familias. Es decir, ¿hay alguna especie de atención por parte del ministerio? Sí, existen ya planes que van a abordar, digamos, todas estas ciertas situaciones que está experimentando la población de trabajadores de salud. Esto tiene que ver mucho con el autocuidado, esto tiene que ver mucho con la salud mental, esto tiene que ver mucho con programas que están establecidos en cada uno de los hospitales o en cada una de las regiones en las cuales se distribuyen los diferentes centros de atención. Ahora bien, definitivamente creo que no hay ninguna acción que pueda agradecer el trabajo que ha venido brindando la población de trabajadores de primera línea, y digo primera línea porque en ese momento en que iniciamos la pandemia, si la población se recuerda, la primera línea fue Fuerza Armada, fue Policía Nacional Civil, fue diferentes ministerios de salud, fue diferentes ministerios, fue el Ministerio de Salud, una población en general que apoyó para poder afrontar esta pandemia, y que juntos como país, en un trabajo articulado de instituciones, obtuvimos el resultado que era de beneficio para la población. Aunque fueron muy criticados las acciones en ese momento. Yo recuerdo, fue muy criticada todas las intervenciones que se hacían, en ocasiones definitivamente era excesiva, de verdad, la desinformación que se generaba por ciertos sectores. Bueno, yo recuerdo las ocasiones que llegábamos, una de las más difíciles de entender era cuando se llegaba al aeropuerto internacional y se empezaba a utilizar la mascarilla para generar toda esa conciencia de promoción de la salud. Todos sabemos que de estar en un país donde prácticamente pocas personas, pero una reducida cantidad utilizaba una mascarilla, a ser un país que ahora, si ustedes se dan cuenta, la mayor, o en el punto más crítico de la pandemia, la mayor parte de la población utilizaba una mascarilla, fue un proceso de educación, un proceso de adaptación de parte de la población. Y en ese momento que era clave el poder iniciar ese proceso para que la población tomara las medidas de educación, de promoción, de conocimientos para poder defender su salud, salían ciertos sectores a generar o a discutir que por qué esas medidas se estaban tomando, que era un show político el utilizar una mascarilla en el aeropuerto, cuando debíamos iniciar el concepto de todas las medidas preventivas que fueron claves en la pandemia. Muchos sectores de oposición al gobierno criticaban que incluso se llegó a falsear, dijéramos, estadísticas con respecto a los fallecidos. Sí, existe mucha desinformación que ha estado a lo largo de toda la pandemia, y esto ha estado escrito desde el inicio a través del director de la Organización Mundial de la Salud, y él decía, bueno, en este momento en la pandemia no solo vamos a luchar con la pandemia del COVID-19, sino que también con la infodemia o la pandemia de la desinformación. ¿Y esto qué genera? Esto genera diferentes situaciones que van a tratar de solventar o a tratar de beneficiar a ciertos sectores en particular que no están interesados en salvaguardar la vida de la población. Ahora bien, definitivamente lo interesante y lo importante de la salud es que hay dos cosas que los
que los sistemas de salud en el mundo definitivamente pues no pueden o son innegables. La cantidad de pacientes que usted tiene en un hospital y las diferentes complicaciones que estos puedan tener. En ese sentido, pues cada vez la población ha ido viendo cómo ha sido el avance, hemos ido observando cómo cada vez que hay incrementos de casos o disminuciones de casos son congruentes con lo que la población está experimentando en el medio ambiente. ¿Hubo modificación de protocolo? Porque me imagino que debe haber un protocolo a nivel internacional, pero ¿se pudo haber climatizado, dijéramos, para el caso de El Salvador? Yo creo que no diría que se climatizó, yo diría que El Salvador también propuso ciertas importantes estrategias que después fueron utilizadas. Normalmente hacemos eso, tratamos de tropicalizar o de climatizar las medidas o las recomendaciones que se aprendieron en otros lugares. Y en efecto, así iniciamos. Todos sabemos que esto inició en la parte de China, luego países como España, Italia, tuvieron definitivamente mucha experiencia, dura la experiencia porque fue en el momento en el cual ya tenían la pandemia ahí generando muertes, generando complicaciones, se quedaron sin médicos, se quedaron sin personal. Entonces esa experiencia, ahí identificaron problemas tromboembólicos. Se capitalizó y se trajo acá y de alguna manera se adaptó a la situación de nuestro país en un momento en el cual no había ningún caso. Eso nos permitió un tiempo clave y fundamental para tomar acciones. Pero también tomamos nuestras propias aportaciones. Una de las aportaciones más fuertes y que toda la comunidad internacional ha querido conocer con bastante celeridad, digamos, es la estrategia de vacunación que implementó El Salvador. Tengo que ir a un corte comercial, ese último punto, porque ha sido reconocido, es decir, el éxito que ha tenido, dijéramos, la parte de vacunación en el país. Cuando regresemos vamos a ver cuál ha sido esa estrategia que tuvo el gobierno con respecto al tema de la vacunación. Ya volvemos. En los últimos 3 años el sistema de salud ha cambiado bastante. Nos podemos dar cuenta también con el centro de vacunación de que, es decir, ha sido algo bastante innovador, por así decirlo. Incluso, por ejemplo, en la aplicación de las vacunas, hasta van a buscar a las personas mayores a sus casas. Es decir, todo ha cambiado, haciendo uso de la tecnología también. Pues bastante bien. Me han parecido las remodelaciones de hospitales y también la vacunación que hubo en estos pocos años. Ha sido súper bien. Me gusta cómo está mejorando el Ministerio de Salud. No podría decir 100% estable, pero sí ha habido una mejoría. Una mayor organización, por ejemplo, cuando uno va al seguro. Siempre se genera un poco de desorden e impuntualidad en cuanto a la elaboración de citas. Lo digo por experiencia por mis abuelas, que hacían cita y los vienen a atender como a las 2 horas. Bien, gracias por continuar. Antes de irnos al corte comercial habíamos dejado estructurada una pregunta, ministro, y es que hay algunos países que no han llegado ni siquiera al 40% de la vacunación de su población. ¿Qué porcentaje hemos alcanzado aquí en el país, sobre todo en el plan estratégico de vacunación que hemos tenido? Ese dato es importante. El Salvador superó la meta del 70% que estaba establecida para el año 2022 por la Organización Mundial de la Salud. Ya sobrepasamos los 60%. El 70% ya lo sobrepasamos y lo sobrepasamos el año pasado. El año pasado sobrepasó El Salvador ese porcentaje cuando esa meta estaba establecida para el 2022. Hay países que actualmente no llegan ni al 40%, que fue la meta acordada para 2021 por parte de la Organización Mundial de la Salud, y eso es un dato importante. Pero siempre existen preguntas muy frecuentes por parte de ciertos sectores que dicen, pero no hemos alcanzado al 100% de la vacunación con la primera, segunda, tercera y cuarta dosis. En efecto, definitivamente, cada vez que uno aplica una vacuna o un tratamiento médico, los subsecuentes tratamientos van disminuyendo en cumplimiento, y eso es una parte médica que todos conocemos. Usted llega, le dice el médico, hay que tomarse este tratamiento de 7 días, se lo toma 2, 3 días y al cuarto día ya empieza, se toma solo una, de repente se le olvidó y así hasta que eventualmente hay cierta incumplimiento en la recomendación. Entonces, eso se viene observando. ¿Qué quiere decir? La primera vacuna va a ser la que más se va a aplicar a la población, la segunda también, la tercera. Por temor, por muchas circunstancias. Por muchas circunstancias de apego al tratamiento, pero que lo importante es que se logró permear, que se logró penetrar en la mayor parte de la población a generar. Y
eso como prioridad, y dos, que no se han parado los esfuerzos por alcanzar esa vacunación. Entonces, todas las estrategias de tratamiento, de trabajo territorial, implícito llevan equipos de vacunación en todo el territorio para continuar con los procesos de vacunación. Y eso nos permite incrementar ese porcentaje. La OMS confirmó que hay 800 casos en 27 países de la viruela del mono, como se le conoce. Queríamos preguntarle, ministro, ¿qué posibilidades hay de que esta enfermedad se encuentre en territorio salvadoreño? En este momento no hemos identificado ningún caso. Esta es una enfermedad un poco más difícil de poderse transmitir en comparación con el mecanismo de transmisión del COVID. Sin embargo, la posibilidad de que si llegase a existir en el territorio es la misma posibilidad para todos los países del mundo. Entonces, no estamos exentos, hay igual riesgo. ¿Es necesario prepararse como el COVID, algún tipo de estrategia, de protocolo, tener un hospital para esto especializado? Totalmente, totalmente es necesario prepararse y esa preparación está enmarcada en un documento fundamental para la salud pública y que es regido a partir de la indicación de la Organización Mundial de la Salud, y eso es el Reglamento Sanitario Internacional. El Reglamento Sanitario Internacional es un documento que nos permite a todos los países a nivel internacional el poder establecer ciertos parámetros para identificar y tomar medidas pertinentes ante enfermedades infectocontagiosas, como es el caso de las viruela símica que está sucediendo a nivel internacional, y por supuesto todos los papers o todos los documentos que se van emitiendo en un momento en el cual se reportan por cada uno de los países. Actualmente hay 27 países que han reportado un poco más de 1000 casos. Esto es importante el tenerlo presente. ¿En qué consiste esta viruela símica? Pues ¿Cuáles son los síntomas que presenta y si puede estar asociado también a grupos etarios como es el COVID, pues los de mayores de 60 años, los que padezcan de una enfermedad crónica? Es una pregunta importantísima. La viruela símica es una zoonoses. La zoonoses es una enfermedad que inicialmente partía en un animal y que posteriormente saltó a los humanos. Y esa es la gravedad, que cuando hay incremento de la zoonoses, esto nos tiende a generar cualquier afectaciones de salud que pueden tener el potencial de contagiar a muchas regiones. Y eso es lo que estamos viendo con el caso de la viruela símica. ¿En qué consiste esta enfermedad? Es una enfermedad que inicia con un proceso febril que se acompaña con prurito, con rash generalizado, que posteriormente esto viene acompañado de formulación de vesículas, y estas vesículas se transforman en pústulas, que son pequeños granitos llenos de pus que al final terminan en una costra, y también vienen acompañados de inflamación de la mayor parte de los ganglios. No existe identificado un grupo etario que esté relacionado específicamente, pero sí se ha relacionado mucho con ciertas prácticas en temas como relaciones sexuales hombres con hombres, que ha sido muy importante porque la mayor parte de los casos que se han identificado han estado identificados en este grupo poblacional, no tanto por edad, pero sí en ese grupo poblacional. ¿Es mortal La mortalidad no se ha demostrado. Actualmente de todos los casos hay pocos casos que han requerido un tratamiento de unidades de cuidados intensivos o pacientes que han estado graves. Realmente es una mortalidad baja en comparación a la viruela que antecedió allá por los 70, que tenía un 30% de mortalidad. La viruela símica tiene menos del 10% en la literatura. Y lo que se ha observado en estos 1000 casos es que es mucho, mucho menor todavía. Es curable, dijéramos. Vamos, tal vez no curable como tal, sino que es en el transcurso o en la enfermedad natural o en el paso natural de esta enfermedad, no hay complicaciones. Eventualmente los pacientes terminan sin tener una letalidad, pero sí debe pasar un tiempo que suele ser de 2 a 3 semanas. ¿Hay vacunas para esta enfermedad? Sí hay vacunas, hay 2 líneas de tratamiento. Uno, la vacuna que todos conocemos que fue utilizada para la viruela, que se utilizó la última en el país, ahí por los años 72, 73, 1972, 1973, que tiene una mínima posibilidad de efecto, pero sí existe ante este tipo de viruela. Eso quiere decir que toda la población del 70 en adelante es poco probable que la tenga. Y existe la línea de las vacunas que han sido diseñadas específicamente para la viruela símica, que se está utilizando en países en los cuales tienen ejércitos amplios, como países, potencias mundiales, en los cuales deben de ser aplicados y están siendo aplicados no desde ahorita, sino que varios años atrás, para proteger a sus tropas. ¿Cómo se estaría preparando el país para enfrentar una pandemia, si se le puede llamar así, a la viruela?
primero, iniciar con los protocolos de atención y abordaje, y segundo, tener un equipo de identificación que estén a lo largo del territorio buscando la presencia de este tipo de viruela. Esas son las medidas fundamentales. Recordémonos algo, y esto es importante porque la pandemia de COVID-19 nos lo vino a fortalecer, y es que todas las enfermedades zoonóticas tienen la característica de ser enfermedades infectocontagiosas, o la mayor parte de ellas son infectocontagiosas. ¿Y eso qué quiere llevar? ¿A qué nos lleva? Que nosotros como sistemas de salud a nivel internacional tenemos que velar por tener condiciones para poder manejar enfermedades infectocontagiosas. Claro ejemplo de ello fue la pandemia del COVID-19, lo cual nos fortaleció las capacidades a los sistemas de salud para ahora tener centros en los cuales se puedan manejar este tipo de enfermedades. Entonces, ¿cómo nos estamos preparando? Primero, nos preparamos con los protocolos establecidos para identificación temprana de casos de viruela símica, la literatura internacional que se está generando en este momento para poder establecer nuestros propios lineamientos ante intervención previo a la identificación de un caso, y por supuesto el contar con las áreas de aislamiento correspondientes para el análisis y tratamiento de estos casos en particular. En específico, en el caso de la viruela símica, lo que se ha visto es que los pacientes suelen resolver, que no necesitan un mayor aislamiento, sino que un aislamiento muy enfocado a un aislamiento domiciliar, y con eso suele resolver el problema. Eso nos dice la literatura en este momento. ¿El Hospital El Salvador está terminado o faltan algunas etapas por que quede concluido? Esa pregunta es importante. El Hospital El Salvador como tal, para atender la pandemia de COVID-19, está terminado. Ahora bien, los hospitales nunca terminan en su origen de poderle llevar salud a la población. Aquí tenemos desde el hospital más antiguo, bueno, el mismo Hospital Rosales, que sigue generando cambios en su funcionamiento, hospitales como Santa Ana, hospitales como San Miguel, hospitales en las zonas metropolitanas, como el Hospital de la Mujer, el Hospital Bloom. ¿Qué quiere decir? Siempre van a seguir creciendo para poder ofrecer más servicios a la población salvadoreña. En ese sentido, el Hospital El Salvador no solo tiene la función de poder brindar la atención en el tema de COVID-19, sino que fue planeado como el primer centro de cuarto nivel de atención en el país. ¿Qué es un cuarto nivel de atención o un instituto de salud? Y ustedes lo pueden ver en esta imagen. Son aquellas instituciones las cuales cuentan con la mayor tecnología posible para atender enfermedades en particular. Un ejemplo de ello es la pandemia del COVID-19. Pero no quiere decir que solo para esa enfermedad está hecho el hospital. Es correcto, no quiere decir que solo para esta enfermedad está hecho el hospital. Cada día se van a ir acumulando más especializaciones para poder dar atención a la población salvadoreña y para poder de esta manera poder abordar todos los problemas de salud. Ojo con esta parte. Un hospital convencional recibe una emergencia, atiende un trauma, da las atenciones. Y después lo refiere. Y si no puede solventarlo ahí, lo refiere a un siguiente nivel de atención. Pero en el caso de los institutos altamente especializados, que hay ejemplos en México, en Colombia, Estados Unidos, Canadá, países europeos, estos son hospitales en los cuales se abordan los problemas más difíciles de salud, en los cuales el paciente, la manera de poder llegar a ese hospital es a través de una referencia. Entonces no es un hospital de choque, sino que es un hospital altamente especializado para poder brindar esa atención. El Hospital El Salvador quiere decir que nadie puede llegar ahí como a pasar una consulta o una emergencia, tiene que ser referido de otra unidad. Actualmente ese es un funcionamiento y al convertirse en un cuarto nivel de atención probablemente así será. Ahora, ¿cómo se está descentralizando, dijéramos, esta atención a nivel de todo el país? Porque de todos es conocido que el Hospital El Salvador es uno de los mejores hospitales, pero está en el área metropolitana de San Salvador. ¿Se ha podido descentralizar esta misma, dijéramos, servicio para que, por ejemplo, en Santa Ana o en San Miguel puedan tener unidades especializadas? Totalmente, todo parte en el caso en particular del COVID, de los lineamientos de tratamiento médico y farmacológico. Esto es importantísimo porque es un documento que nos guía a todos los sistemas de salud en el territorio, por ser el Sistema Integrado de Salud coordinado por el Ministerio de Salud, nos lleva a tener que utilizar esa guía de tratamiento, y eso nos permite ordenarnos y poder obtener los mismos resultados que se obtuvieron en el Hospital El Salvador en otros hospitales que puedan replicar este mismo funcionamiento. Entonces, cada uno de los hospitales tiene áreas designadas para poder atender a un paciente que tuviera una enfermedad infectocontagiosa y aplicar el mismo protocolo que está establecido, y la ventaja es que el sistema de salud ha estado articulado de mejor manera con el Seguro Social y esto ha permitido el poder tomar esas intervenciones. Ahora bien, la descentralización de los servicios se sigue incrementando para poder abordar no solo en el tema de COVID, sino que en otras enfermedades ciertas atenciones muy especializadas que habían sido olvidadas. Claro ejemplo de ello es el fortalecimiento que se está dando
Santa Ana, San Miguel, con el tema de pacientes que necesitan tratamientos renales, que necesitaban ampliarse las capacidades de estos hospitales para poder dar esas atenciones. Entonces, el trabajo continúa, el trabajo de fortalecer y robustecer el sistema de salud continúa, pero lo importante es que tenemos las capacidades para poder atender. En el tema en particular de COVID-19, todos los pacientes, una vez estabilizados en un centro de atención, son referidos al Hospital El Salvador. Hay una pregunta que medité mucho en estructurarla, pero quiero ver cómo la percibe usted, ministro, con la baja de homicidios. De hecho, el régimen de excepción, ¿cómo incide en el sistema de salud? ¿Impactó el hecho de no recurrir tantas muertes o tantos lesionados? Totalmente, y le voy a explicar, esto es bien importante y qué bueno esta pregunta. Normalmente mi entrenamiento fue en el país con el tema de cirugía, y la cirugía conlleva la atención específicamente del trauma por violencia, del trauma por accidentes de tránsito, del trauma por múltiples causas. Pero una de las causas más importantes de trauma eran las heridas por arma de fuego. Y esto es una de las situaciones que genera más altos costos al sistema de salud, pero sobre todo que genera menos posibilidades de sobrevivencia de los pacientes por el tipo de lesiones y por el tipo de situaciones que genera en el cuerpo. ¿Qué hemos observado? Hemos observado que en los hospitales ha disminuido la llegada de pacientes con heridas por proyectil de arma de fuego en las diferentes variantes, traumas craneoencefálicos, traumas torácicos, traumas abdominales, traumas vasculares, que son de alguna manera aquellas que generan las menores posibilidades de sobrevida en el paciente. En ese sentido, creo que ha sido muy importante el observar cómo ha bajado el tipo de traumatismo relacionados a heridas por proyectil por arma de fuego y lesiones también por arma blanca. Dentro de lo que es el sistema de salud, yo sé que formar un médico lleva 8 años, general, después especialidad. Mucha gente no quiere seguir esto. ¿Cómo se va, o mejor dicho, tiene usted algún plan para incentivar a que más jóvenes se puedan inclinar a carreras de salud? Es decir, enfermeras, paramédicos, ya no digamos médicos, pero ¿qué va a ser de este país en los próximos 10, 12 años? Importante esa pregunta. Justo esa pregunta nos hicimos al inicio de todas estas acciones cuando ingresamos al Ministerio de Salud, y eso fue en el 2019. Es ahí donde impulsamos con todo el equipo estratégico del Ministerio de Salud el poder fortalecer las especialidades médicas, y pasamos de una inversión de aproximadamente de 4 a 5 millones a tener ahora más de 24 millones de inversión para las especializaciones médicas. En el país sucede algo bien curioso. Nosotros tenemos formación de médicos, de enfermeras, de licenciados en diferentes ramas de la salud, pero no fortalecimiento de las especializaciones de estos recursos una vez ya graduados. El ejemplo más importante que toda la población vio fue el tema del caso de los intensivistas. Teníamos médicos, teníamos enfermeras, pero no teníamos intensivistas, ¿verdad? Teníamos médicos, teníamos enfermeras, pero no teníamos endocrinólogos. Y formarlos no es de la noche a la mañana. No es de la noche a la mañana, pero ese proceso de incremento de las especializaciones médicas comenzó en el año 2019, a tal fecha que en este momento, en el 2022, vamos a generar las primeras graduaciones de especialistas de muchas ramas de la medicina que nunca habían contado en el territorio. Pasamos de tener cerca de 27, 28 especialidades a duplicar la cantidad de especialidades que se tienen en el país en el sistema de salud, y al fortalecimiento también de las capacidades del personal de enfermería. Esto nos pone ahora un sistema de salud mucho más robusto que pueda dar atenciones de servicios altamente especializados. Por ejemplo, se decía que el Hospital El Salvador tenía, no sé, 900 camas, pero tenía, no sé si 20 consumo intensivistas. Al inicio, definitivamente, cantidad de intensivistas que había en el territorio eran, creo que, alrededor de 40 intensivistas en todo el país, ¿verdad? Esto se fue ¿Y hoy incrementando. con cuánto contamos? Ha iniciado cada uno de los programas cerca de 3, 4, 5 residentes de intensivos por cada uno de los establecimientos que está formando. Ahora tenemos un poco más de 40 solo en el Hospital El Salvador, incluidos ciertas otras especialidades. Lo importante es que este proceso de especialización no ha parado. Vemos un hospital San Rafael fuerte con su docencia, vemos un hospital El Salvador, que no solo es un hospital que está atendiendo el COVID, sino que también está generando especialistas en medicina y crítica. Y hemos tenido, dijéramos, oportunidad para que personal fuera de El Salvador pueda venir como una especie de especialidad. Todos los países tuvieron esa necesidad, definitivamente se vieron muy afectados por el tema
de las capacidades que podían tener los sistemas de salud y fue necesario recurrir a apoyos no solo intensivistas, sino que de otro tipo de especialidades para venir a fortalecer. Es ahí el trabajo como y ahora país. Estamos en capacidad de poder que nos busque, dijéramos, hospitales o médicos de otros países para venir a hacer alguna especie de especialización. Ya lo están haciendo. Una de las características es que ahora el sistema de salud del país le permite el reconocimiento internacional y países hermanos centroamericanos que están buscando especializarse, pues quieren llegar a El Salvador para poder tener esa oportunidad de especializarse en áreas donde pues en Centroamérica era bastante difícil de acceder. Es más, estamos sirviendo de modelos no solo en el tema de las especialidades médicas, sino que en el tema del protocolo de manejo de vacunación, del protocolo de manejo contra el COVID-19, que es de mucho interés por parte de diferentes países para aplicarlo. Bien, tengo que ir a un corte comercial, ya en la última parte veremos qué está pensando el Ministerio en estos últimos 2 años que le quedan a la gestión del ministro Alaví. No nos cambie, ya volvemos. Pues la verdad que sí se ha notado una mejora sustancial a comparación de años anteriores, tanto en lo tecnológico como en la atención que dan en las unidades de salud y en los diversos establecimientos. Pues fíjese de que yo en la zona donde vivo siento que ha mejorado mucho porque hay más medicamentos y pues cuando lo atienden a uno es mejor. Yo he sentido que está bien. Pues bastante bien, la verdad. Bastante bien, a pesar de los años anteriores que hemos sufrido bastante. Pero hay bastante mejora, la verdad. Pues en muchas áreas. Tal vez no un 100%, pero sí estuvo muy bueno. Pues sí, ha estado mucho mejor. O sea, la mejoría se ha notado bastante, tanto en lo que es para los hospitales públicos como también en las unidades de salud. Bien, en esta última parte, ministro, quiero entrar con la intervención ciudadana. Dice, siempre felicitarle por su gran trabajo. Mi pregunta es si todavía existe algún riesgo con la enfermedad de la viruela del mono, ya que muchos escuchan rumores. ¿Qué tan cierto o falso es esto? Muchas gracias. Le saluda Sergio. Hola, buenas noches, señor Valdivieso, y saludos al ministro Alaví. Felicitar siempre su gestión, solo saber si estamos listos por cualquier caso de esa enfermedad nueva de viruela en el país y también agradecer por todo lo que se está haciendo para la prevención y eliminación del zancudo. Feliz noche. Esto me hace preguntar también, esta es época lluviosa, aparte de las desgracias que tenemos con estas pandemias, ¿qué pasa con el dengue? ¿Qué pasa con las enfermedades respiratorias con llegada el invierno? Sí, es importante porque no solo intercede el tema del invierno, sino que incluso los cambios climáticos. Ha estado demostrado cómo el calentamiento global o el calor que se pueda generar pueda facilitar o acortar los tiempos de reproducción de los diferentes vectores. Entonces, ¿qué es lo que sucede en un periodo lluvioso? Lo que sucede es que esto genera la facilidad a través del agua, lluvia, de poder generar la eclosión de este huevo y de poder iniciar el ciclo de desarrollo del zancudo. ¿Cuánto tiempo pasa de un huevecillo a la etapa adulta? Tan solo 7 días. ¿Y eso puede aminorarse debido al calentamiento? Y eso todavía puede acortarse debido al calentamiento global. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Y usted y la población no me va a dejar mentir. Está lloviendo por todo el periodo, en la noche, en lo que va el día, y en la mañana hace grandes temporadas de calor. Entonces, ¿qué es lo que genera? Cabal, el ámbito perfecto para poder desarrollar. Otro de los puntos a tener en cuenta es que lo que más nos afecta son los periodos lluviosos intermitentes, porque los periodos lluviosos intermitentes generan la acumulación, y la acumulación de agua es el criadero de zancudo. En cambio, si llueve constantemente, definitivamente esa agua se está lavando y esto genera disminuciones, pero pues tenemos otras afectaciones relacionadas a la lluvia. ¿Qué medidas está tomando el ministerio para eso? Eso se está abordando a través de todas las acciones integrales de control vectorial. ¿Eso qué significa? Tenemos a lo largo del territorio cobertura de equipos que son más de 6,000 personas, solo el Ministerio de Salud y otras instituciones del sistema de salud y también las municipalidades. Eso para iba poder a preguntar, ¿qué nivel de coordinación hay con las alcaldías? Totalmente, esto debe ser transversal. Esto es una situación que nos compromete a todos los salvadoreños, desde la población hasta la última institución del Estado, para poder intervenir
intervenir para poder tomar las acciones correspondientes en cada uno de los municipios. Se trata de ir a la casa, se trata de identificar dónde están los acúmulos de agua, dónde están esas larvas, esas pupas, esos eclosionados que ya fueron zancudos, para poder tomar las intervenciones, destruir estos criaderos y en paralelo atacar las formas adultas del dengue. Aquí le preguntan, buenas noches a ambos. Felicitaciones al ministro Alaví por su trabajo. Quiero consultarle sobre las fumigaciones que está realizando el Ministerio de Salud para evitar la proliferación del zancudo. ¿Estas están de la mano con las municipalidades o no? Hay dos planes. Uno es el plan que está realizándose por el Ministerio de Salud y también el apoyo que se da de parte de las municipalidades. Pero en la estructura o en la estrategia del Plan Nacional que se está llevando, tenemos cobertura para los 262 municipios, tenemos también ese inicio de la fumigación que va desde las 4 de la mañana hasta luego de las 10 de la noche, y alguien dirá, mire, ¿y por qué generan la fumigación tan temprano o tan noche? Porque esos son los periodos en los cuales el vector sale, llega a su hogar y lo puede picar. Es raro que un zancudo que sea transmisor de dengue lo pique a mediodía. Generalmente o suele ser de mañana o suele ser de noche. Entonces es ahí donde van a ver todos nuestros equipos de fumigación a lo largo del territorio para poder hacer ese control que está distribuido por parte del Ministerio de Salud en el plan de control vectorial. Recientemente yo tuve aquí al doctor Oscar Picardo y analizamos, dijéramos, las encuestas que terminó. Y usted sale con 8 puntos y fichas de nota, solamente abajo del señor presidente y de su esposa. ¿Cómo se siente, ministro? No, realmente creo que es un logro que ha alcanzado todo el equipo de salud. Eso sería egoísta de mi parte decir que esto solo es trabajo, eso es un trabajo de todo un equipo, de verdad, de todo un personal del Ministerio de Salud, de los diferentes hospitales, de las diferentes unidades de salud, de los soldados, de los policías, de las diferentes instituciones que abordaron la pandemia para poder ahora tener un sistema de salud robusto. Yo siempre menciono, y cada ocasión que hemos tenido actividades, desde las actividades de festejar el día de la secretaria hasta las festividades de celebrar el día del personal que nos realiza la limpieza, que se sientan orgullosos, porque cada una de las acciones que se toman son lo que contribuyen, lo que suman a que el funcionamiento del sistema de salud tenga esta buena percepción por parte de la población, y qué decirlo de una percepción cuando lo más importante que quiere la población es tener salud y recibir un buen tratamiento. ¿Cuál es el plan a seguir en estos 2 años que le quedan, ministro? Muy importante, hay muchos proyectos grandes que deben de realizarse. Uno de los más importantes y que ya va en paralelo es el tema de la ley Nacer con Cariño. Esto es un concepto que debe cambiar. Estamos acostumbrados a recibir un tratamiento inadecuado, estamos acostumbrados a que por 9 meses la madre venía con su bebé en el vientre y justo en el momento del nacimiento, que debía ser cuando más unidos debían estar, ¿qué es lo que sucedía? Había una separación. Se estaban realizando serias violaciones o violencia obstétrica que no debería de permitirse y que son trascendentales en tiempo, porque ese vínculo tan importante, ese apego piel con piel que se genera, o ese contacto piel con piel que se debe generar en el momento, no se estaba realizando. Son una serie de circunstancias que están cambiando la realidad del país, que van a ser trascendentales en tiempo. También otro de los proyectos muy importantes es la renovación del sistema del Ministerio de Salud a hacer un sistema de salud digital. Hemos venido por años acostumbrados a un sistema análogo, que todo es expediente, que todo es papel, que la información es mucho más difícil, y ahora estamos pasando a un sistema tecnológico. Tan solo del 2021 al 2022 hemos avanzado del 30% de conectividad del sistema de salud a más del 70% de conectividad, lo cual nos va a permitir estar con tanta facilidad de que la población puede incluso recibir sus resultados de laboratorio en la palma de su mano a través de un expediente. Le hice esa pregunta porque estos 3 años han sido, dijéramos, enfrentar la pandemia. No ha habido como una visión estratégica de qué es lo que espera el ministerio. Ha estado. Esto nos marca a través de un programa o de un plan del quinquenio de salud, en el cual pues definitivamente la pandemia nos abordó o nos ocupó un buen porcentaje, pero hemos tenido enfocado siempre en nuestro plan de salud puntos claves: el tema de la atención renal, el tema de la atención prehospitalaria, el tema de enfermedades importantes como los diferentes procedimientos cardiovasculares que no se han atendido, el tema de las diferentes atenciones a enfermedades crónico-degenerativas. No se ha parado. Han habido avances en el sistema de salud que parten desde el abastecimiento al 100% de medicamentos, que se está generando esas condiciones para que la población pueda tener el acceso. Hay ocasiones que me dicen, ministro, pero fíjese que a veces no hay una medicina.
es fácil el poder acceder ahora a ese medicamento. Si no lo encuentra en esa unidad, pues el Ministerio de Salud se contacta y se le entrega hasta la puerta de la casa, o el Ministerio de Salud lo mueve desde otro hospital para que usted lo pueda recibir. ¿Cuál es el objetivo? Que ningún salvadoreño en el país se quede sin salud. Ahí le dicen, ¿por qué la batería de vacunas infantiles no está disponible en el sistema público en su totalidad? Pero médicos que trabajan en el sistema público y privado sí aplican estas vacunas a precios onerosos. El Estado debería incluir este programa de forma permanente a precios accesibles cuando los bebés nacen en hospitales privados. Eso es importante y le voy a explicar por qué. Porque no todos los países tienen el mismo sistema de vacunación o el mismo esquema de inmunizaciones. Hay países que aplican vacunas que El Salvador no aplica, y eso es porque hay enfermedades características que suelen suceder en Estados Unidos. Yo pongo el ejemplo de la vacuna de la influenza porque es bien usual. La vacuna de la influenza se formula de los virus que circulan en el año. Esto se manda en laboratorios, hay dos, uno en la zona del Polo Sur y otro en la zona del Polo Norte. Dependiendo de a cuál uno pertenece, así es la vacuna que debe aplicarse. No, nosotros que estamos adscritos al Polo Sur no podemos recibir o no deberían de recibir la vacuna de la influenza del Polo Norte. ¿Por qué? Porque tiene otro tipo de variantes. Entonces, hay países que utilizan ciertas vacunas que aplican, que es el esquema usual, en Estados Unidos, y que no se aplica en El Salvador, y hay vacunas que se aplican en El Salvador que no se aplican en el esquema de Estados Unidos, y eso no quiere decir que nuestro programa de inmunizaciones no sea fuerte. Al contrario, los países centroamericanos somos de los países con mayores niveles de cobertura de vacunación que nos permiten tener la mayor protección posible para la población infantil específicamente. Entiendo que su presupuesto es de 1.083 millones hasta este momento. ¿Cuál es el nivel de ejecución presupuestaria? Lleva el Ministerio de Salud a 6 meses ya. Mire, aquí es muy importante el conocer, hay dos rubros de la inversión del presupuesto a la cartera de Estado, uno es la inversión y otro es el monto regular. En ese sentido, una de las carteras de Estado que tiene 1.080 millones, que gracias al trabajo de la administración del presidente Bukele y de la Asamblea Legislativa ha tenido un incremento sustancial. Antes El Salvador no llegaba ni al 4% del Producto Interno Bruto asignado al tema de salud. Ahora El Salvador está en el 6.5%, que sobrepasa la recomendación internacional por parte de la OMS, que está establecido en 6% del Producto Interno Bruto. Nosotros estamos en 6.5% del presupuesto general del Producto Interno Bruto. Del PIB. Exacto. Esto nos posiciona en un país que cumple las recomendaciones internacionales. Ahora bien, estos definitivamente también viene amarrado a que es una de las carteras de Estado con la mayor cantidad de trabajadores, con la mayor cantidad de proyectos y con el compromiso fundamental. ¿De esto fundamental. cuánto va destinado a salario? Porque 60, Eso, 80%. 70%. Cerca de 700 millones están destinados solo a salario. Entonces, esto definitivamente hay que tenerlo en cuenta. Ha habido un incremento sustancial del presupuesto. Definitivamente, tener más presupuesto puede servirle definitivamente al sistema de salud para avanzar con más celeridad, pero los cambios que hoy el sistema de salud ha tenido no los habíamos visto, creo que ni todas las administraciones pasadas juntos. Yo sé que ha habido muchas deficiencias, a veces sé que no eran situaciones inminentemente de las personas que estaban había muchos factores que pues no podría decir cuáles son, pero creo que estamos con un sistema de salud mucho más fuerte para la población. ¿Habrá esperanza? Yo tengo muchos amigos médicos que conocemos. Un médico, el salario que gana después de 12, 14 años de estudio, y no es que uno sea peyorativo con otras, dijéramos, profesiones, pero hay motoristas que ganan mejor que un médico. ¿Hay alguna esperanza en algún momento de poder llevar a dignificar, dijéramos, a los médicos? Totalmente, esto se está realizando, incluso ya hay bastantes grupos en los cuales se han mejorado las condiciones laborales que se tenían. Partimos de las inequidades más grandes, ¿verdad? Y en ocasiones hay ciertas inequidades que no se habían visualizado. Bueno, sabe usted que hay incluso ciertos trabajadores de la salud que iniciaron con salarios de $50, $60. Eso es increíble el pensar. Pero es una realidad. Es una realidad. Habían plazas en las cuales, había trabajadores de salud que trabajaban ad honorem con la esperanza de que tal vez en algún momento les dieran un contrato. Quiero recalcar, en la administración del presidente Bukele ha sido una de las administraciones que ha tenido mayor incorporación de trabajadores de la salud, más de 5,000 trabajadores de la salud, para poder cumplir el objetivo de llevarle a la población salvadoreña esas atenciones, y también el mejoramiento de las condiciones de cada uno de los trabajadores de la salud. Definitivamente no ha terminado.
No, yo sé. Sabemos de dónde venimos, cómo estamos y, como dice el presidente, hacia dónde queremos llevar el sistema de salud. Bien, ministros, nos quedan muchísimas interrogantes, con las disculpas para los ciudadanos, pero era imposible darle respuesta a tanta llamada que nos cayó. Queremos darle las gracias por haber compartido esta noche. Este es el sistema de salud con que cuenta el país. Pasen buena noche, que Dios los bendiga y nos vemos mañana en otro programa más de Pulso Ciudadano. Me parece que es una buena alternativa para poder controlar el problema de las enfermedades del dengue principalmente. Nosotros seguimos las recomendaciones del Ministerio de Salud. Cuando viene a la inspección, atendemos todo lo que nos dicen. Ellos revisan la pila, ¿verdad? Pero nosotros luego hacemos el tratamiento, el seguimiento, para poder evitar que se nos propague más el zancudo. Me parece bien porque es una forma en la cual podemos evitar muchas enfermedades, como es el dengue, eliminando todos los tipos donde se puede recolectar agua para evitar los criaderos de zancudo. Sigamos las indicaciones, ¿verdad? Y lavemos nuestras pilas, nuestros barriles y evitar posibles criaderos de zancudo para que pues esto vaya marchando de una manera mejor.